La hija de una empleada doméstica deslizó una nota con solo 5 palabras al multimillonario. Entonces, él se da cuenta de que ella acaba de salvarle la vida. En una tarde cualquiera en el corazón de la ciudad de Nueva York, el multimillonario Michael Thompson se preparaba para su gala anual de la fundación, una noche destinada a celebrar la generosidad y el éxito. Pero a solo unas horas de salir a escena, ocurrió algo que sacudiría su mundo hasta la médula. Una niña de 10 años, la hija de su empleada, le deslizó una nota doblada. Su pequeña mano temblaba. Sus ojos estaban llenos de miedo. Dentro, escritas con letras temblorosas, había 5 palabras que lo cambiarían todo. No te asustes. Es una trampa. ¿Qué trampa? ¿Quién estaba detrás? ¿Y por qué una niña asustada era la única persona que parecía saber la verdad? Esta es la historia de cómo la hija de una empleada salvó la vida de un multimillonario, con nada más que una nota doblada. Un zumbido suave del aire acondicionado era lo único que quebraba el silencio de la oficina del ático. Desde su ventana, Michael observaba cómo las luces de la ciudad empezaban a titilar. Una vasta galaxia de sueños y luchas. Había construido un imperio desde cero, pero ahora un escalofriante mensaje descansaba en su mano. Un recordatorio brutal de que las sombras podían alargarse hasta las torres más altas. Michael Thompson era un hombre de rutinas. Cada tarde, exactamente a las 6:00 p.m., se sentaba en su sillón de cuero con vista a la ciudad que había conquistado y sorbía un vaso de agua fría. Era un momento de reflexión tranquila, un ritual autoimpuesto para marcar el final de otro día de batallas libradas y ganadas en la sala de juntas. Nieto del general Mark Thompson, un héroe de una era pasada cuyo nombre estaba grabado en la historia militar, Michael había heredado su mente aguda y determinación inquebrantable, pero no su inclinación por el campo de batalla. Sus guerras se libraban con números y contratos, y sus victorias se medían en puntos bursátiles y cuotas de mercado. Esa noche, sin embargo, el consuelo familiar de su rutina se hizo añicos. Su ama de llaves, una mujer callada llamada Susan, acababa de terminar sus tareas por el día. Al salir, su hija de 10 años, una niña con grandes ojos azules llenos de temor y una cascada de cabello rubio, irrumpió en la habitación. Antes de que Michael pudiera decir una palabra, ella le apretó en la mano un trozo de papel doblado. Sus pequeños dedos estaban fríos, temblorosos. Luego, tan rápido como había aparecido, se fue, dejando a Michael con la nota críptica. La desplegó. Las palabras garabateadas con la mano insegura de una niña fueron una sacudida hasta su centro. No te asustes, es una trampa. Michael se quedó mirando la nota, el corazón golpeándole como un tambor frenético contra las costillas. ¿Una trampa? ¿Qué trampa? Él era un hombre de negocios, no un espía. Su vida era un paisaje predecible de reuniones, negociaciones y galas benéficas. Tenía rivales, por supuesto, hombres que con gusto lo verían fracasar. Pero una trampa. La palabra se sentía ajena, una reliquia del mundo de espionaje y operaciones encubiertas de su abuelo, no del suyo. Pensó en la niña, Emily. Era tímida, siempre aferrada al costado de su madre, con la mirada baja. Michael siempre había sido amable con ella, ofreciéndole una sonrisa cálida o un caramelo. ¿Por qué escribiría esto? ¿Cómo podría saber algo que su propio y costoso equipo de seguridad había pasado por alto? Un pensamiento súbito y helado atravesó su confusión. La gala anual de la Fundación Thompson era esa noche. Era la joya de la corona de sus esfuerzos filantrópicos, un evento deslumbrante al que asistía la élite de la ciudad. Estaba programado para dar el discurso principal en menos de 2 horas. La gala se celebraba en un ala nueva del Museo de Arte de la ciudad, un proyecto que él había financiado personalmente. Era un evento público, una celebración de su generosidad. También era el lugar perfecto para una trampa. Caminó hasta su escritorio y presionó un botón oculto. Un panel se deslizó, revelando una consola de seguridad de última generación. Revisó los protocolos de seguridad para la gala. Todo parecía estar en orden.
Su jefe de seguridad, un exagente del servicio secreto llamado David Chun, le había asegurado que el lugar estaba seguro. Pero la nota de la niña había plantado una semilla de duda, una diminuta semilla venenosa que ahora brotaba en una maraña de miedo. Confiaba en David, un profesional consumado, meticuloso y minucioso. Pero David veía el mundo en términos de amenazas y contramedidas, de guardaespaldas y detectores de metales. Estaba entrenado para detectar los peligros obvios, los ataques evidentes. La advertencia de una niña, en cambio, insinuaba algo más insidioso, algo que no podía detectarse con un barrido de seguridad. Insinuaba una traición desde dentro. El abuelo de Michael siempre le había dicho: el enemigo más peligroso es aquel que nunca ves venir. Las palabras del viejo general resonaban en su mente, como una premonición fantasmal. Había pasado su vida levantando muros para proteger su fortuna. Pero, ¿y si la amenaza ya estaba dentro? Volvió a mirar la nota. No te asustes. La letra infantil contrastaba fuertemente con la gravedad del mensaje. Ella intentaba tranquilizarlo, darle una oportunidad de luchar. Tenía que honrar su valentía. Tenía que mantener la calma. Tomó el teléfono y marcó un número privado, uno que no figuraba en ningún registro oficial. Era un número que no había usado en años, un vestigio de un pasado que había intentado dejar atrás. Una voz ronca respondió en el segundo timbrazo. «Ha pasado mucho tiempo, viejo amigo», dijo Michael, con voz firme a pesar del temblor en su mano. «Necesito tu ayuda». No sabía en quién confiar, pero sabía que no podía entrar solo en la gala. Necesitaba ojos y oídos que no estuvieran en su nómina. Alguien que pudiera ver lo que su propio equipo de seguridad quizá no vería. Necesitaba a alguien que entendiera el arte de la guerra invisible, la misma que su abuelo había librado con tanta valentía. Mientras hablaba, no podía apartar de su mente la imagen del rostro de la niña. Sus ojos grandes y aterrados, su mano temblorosa. Ella había arriesgado todo para advertirlo. Ahora dependía de él descubrir por qué. Las luces de la ciudad afuera de su ventana parecían burlarse de él. Su brillo contrastaba con la oscuridad que lo rodeaba. Había construido esa ciudad, en cierto modo. Había invertido su fortuna en sus cimientos, sus hospitales, sus escuelas. Había dado tanto de sí mismo a su gente. Y ahora alguien en esa misma ciudad quería verlo muerto. Pensó en su propia familia. Su hermano menor, Robert, había sido siempre una fuente constante de decepción, un hombre que desperdició cada oportunidad que Michael le dio. Robert era un jugador, un borracho, un hombre que resentía el éxito de Michael. ¿Podría estar detrás de esto? Parecía demasiado elaborado para el estilo habitual de autodestrucción de Robert. Luego estaba su hermana, Eleanor. Era un problema diferente. Eleanor estaba casada con un hombre tan ambicioso como Michael, pero sin escrúpulos. Siempre había sospechado que su cuñado lo veía como un obstáculo, un rival para el legado familiar. ¿Pero planear su asesinato? Parecía impensable. Y sin embargo, la nota en su mano era un hecho frío y duro. Alguien había puesto una trampa, y una niña de 10 años era la única razón por la que él no caminaba ciego hacia ella. Terminó la llamada y se puso de pie, con la determinación endureciéndose en su interior. Iría a la gala, entraría en la guarida del león, pero no sería la presa, sería el cazador, y descubriría quién intentaba matarlo y por qué. Su abuelo le había enseñado que la mejor defensa era un buen ataque. Esa noche, Michael Thompson pasaría a la ofensiva y comenzaría con la única persona que parecía estar de su lado, la hija de la empleada. Tenía que encontrarla, hablar con ella, entender lo que sabía. Llamó a su jefe de seguridad. «David», dijo con voz calmada y autoritaria, «quiero que encuentres a Susan, mi ama de llaves. Necesito hablar con ella y con su hija de inmediato. Es un asunto de máxima urgencia». No explicó por qué. No podía hacerlo, no todavía. Primero necesitaba respuestas, y tenía la sensación de que la clave de su supervivencia
estaba encerrada en la mente de una niña de cabello rubio y ojos azules aterrados. El reloj de su escritorio marcaba el tiempo con un tic-tac ominoso. Cada segundo era la cuenta regresiva hacia un destino que ahora estaba decidido a reescribir. Alisó la nota de la niña y la guardó en el bolsillo, un talismán contra la oscuridad que se acercaba. Era Michael Thompson, el nieto de un héroe, y no caería sin luchar. David Chun era un hombre que rara vez mostraba sorpresa. Su rostro, una máscara de calma profesional, se había forjado tras años enfrentando amenazas tanto visibles como invisibles. Pero la llamada de Michael había provocado una grieta en su compostura. La orden de encontrar al ama de llaves y a su hija, dada con tanta urgencia silenciosa, era una desviación del guión meticulosamente planeado de la noche. Era una anomalía. Y en el mundo de David, las anomalías eran sinónimo de peligro. No cuestionó la orden, simplemente actuó. Envió a 2 de sus mejores hombres, operativos de civil que se mezclaban sin problemas en el tejido de la ciudad. Su tarea era simple: localizar a Susan y a Emily, y hacerlo discretamente, sin sirenas, sin alarmas, sin nada que pudiera alertar a quien pudiera estar observando. Mientras tanto, Michael caminaba de un lado a otro en su oficina, el vasto espacio de vidrio y acero, sintiéndose de repente como una jaula. Repasaba el momento en que Emily le había entregado la nota. El miedo en sus ojos era genuino. No era el drama fabricado de un juego infantil, sino el terror crudo y sin filtro de alguien que había visto algo que no debía ver. Su mente corría a toda velocidad entre las posibilidades. ¿Quién podría tener acceso a su vida, a su casa, a su agenda, de una manera que le permitiera tenderle una trampa tan íntima? El círculo de confianza que había construido a su alrededor era pequeño, reforzado por capas de seguridad y juramentos de lealtad. Sin embargo, la nota sugería una brecha, una serpiente en su jardín dorado. Su línea privada vibró, sobresaltándolo. Agarró el teléfono. «Sí, estoy aquí», dijo la voz ronca de antes. Entrada de servicio en el sótano. «Voy en camino», respondió Michael, sintiendo una ola de alivio. Tomó el ascensor privado, una cápsula de acero silenciosa que descendía profundamente en las entrañas del rascacielos. El hombre que lo esperaba era la antítesis del mundo pulido que Michael habitaba. De estatura y complexión promedio, con un rostro fácilmente olvidable, del tipo que no mirarías 2 veces en una multitud. Su nombre era Jacob, y alguna vez había sido el operativo más confiable de su abuelo, un fantasma que se movía por el mundo sin ser visto. Tras la muerte del general, Jacob había desaparecido, fundiéndose de nuevo con las sombras de las que había salido. «Jacob», dijo Michael, extendiendo la mano. El apretón de Jacob fue firme, sus ojos agudos y evaluadores, sin perder detalle. «Te pareces a tu abuelo cuando estaba preocupado», murmuró con voz grave. «¿Cuál es la situación?» Mientras subían de nuevo al ático, Michael explicó todo: la nota, la gala, la persistente sospecha de que alguien cercano estaba orquestando su muerte. Jacob escuchó sin interrumpir, su expresión inescrutable. Cuando Michael terminó, Jacob caminó hasta la ventana, su mirada abarcando el horizonte de la ciudad. «Una advertencia de un niño», murmuró Jacob, más para sí mismo que para Michael. El truco más viejo del libro. Nadie sospecha de un niño. Son invisibles. Sus palabras se descartan como fantasía. Volvió a mirar a Michael. Esta trampa no se trata de fuerza bruta. Se trata de precisión. Quieren que parezca un accidente, algo que no despierte sospechas. En ese momento, David Chun entró en la oficina. Le dio a Jacob una mirada curiosa y profesional antes de dirigirse a Michael. «Señor, los encontramos. Susan y su hija están en una estación de autobuses en el centro. Tenían boletos para un bus que salía del estado en 1 hora. La sangre de Michael se heló. Estaban huyendo. Susan, su silenciosa y discreta ama de llaves, intentaba escapar de la ciudad con su hija. Esto era más grave de lo que jamás hubiera imaginado. «Tráiganlas aquí ahora», ordenó.
Usen un vehículo discreto. Nadie debe verlas entrar ni salir. Y David, añadió Jacob, con voz suave pero cargada de una autoridad innegable. Haga que sus hombres revisen su equipaje con cuidado. Vean si llevan algo que no deberían. David asintió, mostrando respeto profesional hacia aquel hombre desconocido. Comprendía el subtexto. ¿Huían o los estaban enviando lejos? El peso de la duda era insoportable. Michael se sentía como un pasajero en su propia vida, los acontecimientos desarrollándose a un ritmo aterrador. Jacob, en cambio, era una imagen de calma. Se movía por la oficina examinando las características de seguridad, los puntos de entrada, las líneas de visión. Era como un depredador mapeando su territorio, sus sentidos afinados al menor indicio de peligro. Finalmente, David regresó. «Están aquí, señor, en una sala de espera segura, abajo». «¿Y su equipaje?», preguntó Jacob. «Limpio», respondió David. «Solo ropa y algunos objetos personales. Pero la niña Emily estaba aferrada a esto». Levantó un pequeño oso de peluche desgastado. No lo soltaba. Jacob tomó el oso con sus grandes manos sorprendentemente delicadas. Lo examinó un momento, palpando con los dedos. Luego, con un giro rápido y preciso, abrió un compartimento oculto en la espalda del peluche. Dentro había un diminuto dispositivo electrónico, un micrófono espía no más grande que una uña. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Las implicaciones del hallazgo eran abrumadoras. Alguien no solo había estado espiando a Michael, sino que había usado a una niña de 10 años, una criatura inocente, como peón involuntario. No solo estaban huyendo, dijo Jacob con voz grave. Los estaban rastreando. Michael sintió una oleada de furia helada. Esto ya no se trataba de una simple rivalidad empresarial. Se trataba de un nivel de crueldad y manipulación que nunca había enfrentado. Usar a una niña de esa manera era monstruoso. «Necesito hablar con ella», dijo Michael, con la voz tensa por una mezcla de ira y preocupación. A solas, encontró a Emily y a su madre en una pequeña sala sin ventanas, acurrucadas en un sofá. El rostro de Susan estaba pálido, sus ojos enrojecidos por el llanto. Emily era una figura pequeña y temblorosa, con los brazos fuertemente rodeando a su madre. Michael se arrodilló frente a ellas, su voz suave. «Emily», dijo, «no estoy enojado. Solo necesito que me digas qué pasó. Fuiste muy valiente al darme esa nota. Hiciste lo correcto». La niña miró a su madre, quien le dio un leve y vacilante asentimiento. La voz de Emily fue un susurro apenas audible. «Me dijo que lo hiciera», dijo. «¿Quién te lo dijo, cariño?», preguntó Michael. «El hombre», susurró ella con los ojos llenos de nuevas lágrimas. «El hombre que vino a nuestro apartamento», dijo. «Si no te doy la nota, le haría daño a mi mamá». La furia helada en el pecho de Michael se transformó en hielo. Había subestimado la depravación de su enemigo. No se trataba solo de matarlo a él, se trataba de aterrorizar a gente inocente para lograr su objetivo. «¿Cómo era ese hombre, Emily?», preguntó, manteniendo la voz tranquila, tratando de no asustarla más. «Sonreía», dijo ella, un escalofrío recorriendo su pequeño cuerpo. Pero sus ojos no sonreían, eran aterradores. La descripción, por vaga que fuera, produjo un escalofrío en la columna de Michael. Era un detalle que una niña notaría. La disonancia entre una sonrisa tenue y unos ojos fríos y depredadores. Supo que no podía obtener más de ella. Estaba aterrada y no la presionaría. Se volvió hacia Susan. «Susan», dijo, con una compasión en la voz que ella nunca antes le había oído. «Te prometo que protegeré a ti y a tu hija. Están a salvo aquí, pero necesito que me digas todo. ¿Quién es ese hombre?». Susan se derrumbó entonces, sollozando con convulsiones. Entre lágrimas, le contó una historia que le heló la sangre. El hombre se le había acercado una semana antes. Sabía dónde trabajaba, dónde vivía, a qué escuela iba Emily. Le había ofrecido dinero, una suma que le cambiaría la vida,
para plantar el dispositivo de escucha en su oficina. Le dijo que Michael era un hombre peligroso, un criminal, y que ella ayudaría a llevarlo ante la justicia. Ella se negó. Pero entonces, él le mostró fotos. Fotos de Emily jugando en el patio de la escuela, de Emily caminando de regreso a casa, de Emily durmiendo en su cama. El mensaje era claro. Haz lo que te dicen, o tu hija pagará el precio. Me dijo que hoy le diera la nota a Emily, sollozó Susan. Dijo que era parte del plan, una forma de hacerte sentir seguro, de hacerte creer que tenías un aliado secreto. Michael comprendió finalmente. La nota no era una advertencia, era una distracción. Una pieza de guerra psicológica diseñada para darle una falsa sensación de seguridad, para hacerlo bajar la guardia. La trampa real aún lo esperaba en la gala, y él caminaba directo hacia ella. Miró a la niña, con el rostro enterrado en el costado de su madre. Había sido una peona en un juego mortal, un juego que no podía comprender. Y sin embargo, a su manera inocente, lo había salvado. Su miedo, su mano temblorosa, el terror genuino en sus ojos. Eso fue lo que le alertó de que algo estaba verdaderamente mal. Un operativo profesional habría entregado la nota con mano firme y una actuación convincente. Una niña aterrorizada no podía ocultar sus emociones. Su miedo fue lo único que el cerebro maestro detrás de la trama no había contado. Se puso de pie, la mente clara y el propósito consolidado. Jacob, dijo, hablando en su reloj, llévalas a la casa segura, la que usaba mi abuelo. Nadie sabe de ella. Manténlas allí hasta que yo diga lo contrario. Se volvió hacia Susan. Hiciste lo correcto al decírmelo, dijo. Ahora déjame hacer lo correcto protegiéndolas. Al salir de la habitación, sintió el peso de la velada presionándole. La gala era en menos de una hora. Iba a entrar en una emboscada, pero al menos ahora conocía el terreno. Sabía que su enemigo era despiadado, astuto, y se ocultaba a plena vista. También sabía que tenía un aliado inesperado. Una niña de 10 años con cabello rubio y un osito de peluche. Y por primera vez esa noche, se permitió una pequeña y sombría sonrisa. Su abuelo siempre decía que el coraje venía en todas las tallas. Aquella noche, había visto la verdad de ese viejo dicho con sus propios ojos. El juego había comenzado, y Michael Thompson estaba listo para jugar. El viaje al museo fue un trayecto silencioso y tenso por las venas relucientes de la ciudad. Michael se sentó en la parte trasera de su coche blindado. El lujo familiar de los asientos de cuero no le daba consuelo. Junto a él, Jacob era una estatua de calma, sus ojos escudriñando el tráfico, a los peatones, el ritmo nocturno de la ciudad, buscando cualquier cosa fuera de lugar. La ciudad que Michael siempre había visto como testimonio de su éxito, ahora se sentía como un terreno de caza. Y él era la presa. Estarán observando tu reacción cuando los veas, dijo Jacob en un murmullo apenas perceptible que no perturbó el zumbido del coche. Los que están detrás de esto estarán en la gala. Querrán un asiento en primera fila para ver cómo se desarrolla su plan. Mi familia, dijo Michael, con las palabras teniendo sabor a ceniza en la boca, tiene que ser uno de ellos. Nadie más tiene el acceso, el conocimiento o el motivo. Jacob terminó por él. Legado, celos, codicia. Son los motivos más antiguos del libro. Miró a Michael, su mirada directa e inquebrantable. Tu abuelo solía decir, no puedes elegir a tu familia, pero sí puedes elegir en quién confías. Esta noche, no confíes en nadie más que en mí y en Chun. David Chun ya estaba en el museo coordinando a su equipo. Había duplicado el detalle de seguridad, pero con una eficiencia silenciosa que no despertaba sospechas. Sus hombres eran fantasmas, fundiéndose entre los camareros, los aparcacoches y el personal del museo. Buscaban el rostro que no encajaba, el gesto fuera de lugar, la sombra en el rincón de la sala. Al llegar a la entrada principal, una multitud de fotógrafos y reporteros se abalanzó.
sus flashes como un repentino estallido de relámpagos. Michael bajó del coche, forzando una sonrisa que se sentía frágil y extraña en su rostro. Era un hombre interpretando un papel. El multimillonario benevolente, el hijo predilecto de la ciudad. Pero bajo la máscara, sus sentidos estaban en máxima alerta, cada nervio gritando con un instinto primario de supervivencia. Jacob salió por el otro lado, un hombre anodino con un traje bien cortado pero sin rasgos memorables. Era el socio comercial de Michael, un rostro que nadie recordaría, lo cual era precisamente el punto. Mientras Michael atraía la atención de la multitud, los ojos de Jacob ya escaneaban los tejados, las ventanas de los edificios circundantes, los rostros en la multitud. La gala estaba en pleno apogeo. El nuevo ala del museo era una caverna de vidrio y mármol, llena de las personas más poderosas e influyentes de la ciudad. Risas y el tintinear de copas de champán resonaban en el vasto espacio, una sinfonía de ignorancia feliz. Para ellos, era solo otra noche de celebración. Para Michael, era un campo de batalla. Vio a su hermana Eleanor al otro lado de la sala, rodeada de admiradores. Era hermosa, elegante, y emanaba un aura de gracia sin esfuerzo. A su lado estaba su esposo, Richard, con una sonrisa tan pulida como sus caros zapatos. Richard era un hombre que se había casado con la riqueza y el poder, y lo llevaba como una segunda piel. Siempre había sido demasiado ansioso, demasiado ambicioso. Sus halagos siempre teñidos con un dejo de algo que Michael nunca lograba identificar. ¿Resentimiento, quizás? Entonces vio a su hermano Robert merodeando cerca de la barra, un vaso de whisky a medio terminar en la mano. Robert era la oveja negra de la familia. Un hombre que había vagado por la vida en una corriente de malas decisiones y autocompasión, veía el mundo a través de un lente de amargura. Estaba convencido de que Michael le había robado el éxito que debía haber sido suyo. Mientras Michael avanzaba por la sala, estrechando manos y cruzando cortesías, podía sentir sus miradas sobre él. La mirada fría y evaluadora de Eleanor, la sonrisa excesivamente entusiasta de Richard, la mueca sombría de Robert. Cualquiera de ellos podía ser el arquitecto de aquella pesadilla. Jacob se había desvanecido entre la multitud, un fantasma en el banquete. Se movía con una facilidad ensayada, su trayectoria aparentemente aleatoria, pero siempre posicionándose con una línea de visión clara hacia Michael. Era un guardián silencioso, una sombra protectora en una sala llena de amenazas potenciales. Michael se acercó a su hermana. «Eleanor», dijo, besándola en la mejilla, «te ves deslumbrante». «Michael, querido», canturreó ella, su sonrisa sin llegar del todo a los ojos. «Ya pensaba que no vendrías. Richard y yo hablábamos de tu discurso. Estamos tan orgullosos de ti». «No me lo perdería por nada del mundo», dijo él, desviando la mirada hacia Richard. «Michael, qué gusto verte», tronó Richard, dándole una palmada en el hombro con un poco demasiada fuerza. «Gran noche, gran noche. La ciudad nunca podrá agradecerte lo suficiente por tu generosidad. Eres un verdadero pilar de la comunidad». Las palabras eran melosas, pero Michael podía saborear el veneno debajo. Richard había sufrido recientemente una enorme pérdida en una inversión arriesgada, un hecho que Michael conocía por sus informes financieros privados. Era un hombre desesperado, y los hombres desesperados hacían cosas desesperadas. Se excusó y se dirigió a la barra hacia su hermano. Robert ni siquiera fingió una sonrisa. «Vaya, vaya», balbuceó, sus palabras espesadas por el alcohol y el desprecio. «Mira quién es. El hombre del momento. Vienes a bañarte en el resplandor de tu propia magnificencia». «Robert», dijo Michael con voz baja y serena, «no hagas esto, no esta noche». «Oh, ni soñaría en arruinar tu gran fiesta», replicó Robert con sorna. «Después de todo, yo soy solo el hermano pequeño vergonzoso, ¿no? El fracasado. Aquel al que tienes que sacar de problemas cada 2 por 3. El odio crudo y sin diluir en los ojos de su hermano fue como un golpe físico. Robert se estaba ahogando en deudas,
Su vida era un caos nacido de sus propias decisiones. Culpaba a Michael de todo, de sus debilidades, de su falta de ambición. Era un hombre sin nada que perder, y eso lo hacía peligroso. Al girarse para alejarse de su hermano, un camarero se le acercó ofreciéndole una copa de champán en una bandeja de plata. Michael estaba a punto de tomarla cuando vio un leve, casi imperceptible, movimiento de cabeza de Jacob, que estaba al otro lado de la sala, aparentemente absorto en una conversación. Michael lo entendió de inmediato. «No, gracias», dijo al camarero. «Pronto daré un discurso. Necesito la mente clara». El camarero asintió y se alejó, pero Michael no pasó por alto un destello en su rostro. ¿Qué fue? ¿Decepción? ¿Molestia? Desapareció al instante, pero lo había visto. Grabó mentalmente el rostro del hombre. Sintió una vibración en su reloj, una señal preestablecida de Jacob. Se dirigió a un rincón apartado donde Jacob lo esperaba. «El camarero», dijo Jacob en un susurro apenas audible. «Es uno de ellos. Intentó servir la bebida a 3 personas antes que a ti. Todos se negaron. Se estaba poniendo nervioso. La bebida es el sistema de entrega». «¿Veneno?», preguntó Michael, sintiendo su estómago encogerse. «Algo más sutil», respondió Jacob. «Un compuesto de acción rápida, no letal en apariencia, que induciría un ataque cardíaco masivo en minutos. Parecería natural. Un hombre de tu edad bajo el estrés de un gran discurso. Nadie lo cuestionaría. La autopsia mostraría un paro cardíaco. Caso cerrado». La fría y simple brutalidad del plan era espantosa. Era un asesinato limpio y silencioso ejecutado en una sala llena de testigos, ninguno de los cuales vería nada. «Necesitamos averiguar para quién trabaja», dijo Michael, su voz un gruñido bajo de furia contenida. «Los hombres de David lo tienen controlado», le aseguró Jacob. «Lo seguirán, verán a quién reporta, pero aún tienes un papel que desempeñar. Debes subir a ese escenario y dar tu discurso. Debes actuar como si nada estuviera mal. El cerebro detrás de esto estará mirando. Necesitan creer que su plan sigue en marcha». La idea de pararse frente a aquella multitud, de sonreír y hablar de esperanza y filantropía sabiendo que alguien en esa sala quería verlo muerto, era casi insoportable. Pero sabía que Jacob tenía razón. Tenía que llegar hasta el final. Tenía que sacar a la serpiente de su escondite. Miró su reloj. Ya casi era la hora. Inspiró profundamente, preparándose para la actuación de su vida. Ya no era solo un hombre de negocios. Era un soldado, igual que su abuelo, y estaba caminando directo al corazón de la batalla. «Vamos», dijo a Jacob, con la voz firme y la resolución de hierro. «Es hora del espectáculo». Mientras caminaba hacia el escenario, los aplausos de la multitud lo envolvían, y en su mente apareció la imagen de la pequeña Emily. Su valentía, su simple acto de coraje, le había dado una oportunidad de luchar. No la defraudaría, no permitiría que los monstruos que la habían usado ganaran. Los desenmascararía y los haría pagar. La trampa estaba tendida, pero ahora el cazador era la presa, y el verdadero juego apenas comenzaba. Las luces del escenario eran cálidas en el rostro de Michael, en marcado contraste con el helado pavor que se había asentado en sus huesos. Se colocó en el podio, un mar de rostros mirándolo, sus expresiones mezcla de admiración y expectativa. Los vio a todos, los líderes empresariales, los políticos, los artistas, los socialites, y en algún lugar de esa multitud deslumbrante, un depredador lo observaba, esperando que flaqueara, que colapsara, que muriera. Comenzó a hablar, su voz resonando en el gran salón, firme y segura. Habló del futuro, del potencial de la ciudad, de la importancia de devolver a la comunidad. Eran palabras conocidas, un discurso que había ensayado una docena de veces, pero esa noche sonaban huecas, una actuación diseñada para ocultar el caos que bullía en su interior. Con cada frase, era dolorosamente consciente del peligro que acechaba bajo la superficie de aquel evento pulido. Sus ojos recorrieron la sala,
deteniéndose por un instante en su familia. Eleanor y Richard estaban sentados en una mesa prominente al frente, la viva imagen de una familia solidaria. Richard asentía con su discurso, con un aire de atención absorta. Eleanor sonreía, con una expresión serena, casi maternal, que hizo que a Michael se le erizara la piel. Era todo una actuación. Era esa fachada cuidadosamente construida de orgullo familiar, una máscara para un complot asesino. Su mirada encontró a Robert aún apoyado en la barra al fondo de la sala. Su hermano ni siquiera fingía escuchar. Miraba su vaso, con una expresión que era un cóctel tóxico de resentimiento y autodesprecio. Robert era un desastre, un naufragio humano. ¿Pero era un asesino? Michael siempre lo había visto como débil, pero quizás había confundido la debilidad con algo mucho más siniestro. Mientras hablaba, podía sentir la presencia de Jacob, un peso reconfortante en la periferia de su visión. Jacob estaba de pie cerca de la salida lateral, una estatua de vigilancia en medio de las corrientes agitadas de la gala. Él no estaba mirando a Michael. Estaba mirando a la multitud. Sus ojos no se perdían nada. Con el rabillo del ojo, Michael volvió a ver al camarero. El hombre se movía por la sala, su bandeja de plata ahora vacía. Trataba de ser discreto, pero había una tensión contenida en sus movimientos, una urgencia sutil que delataba su ansiedad. Los hombres de David lo seguían de cerca, sus movimientos tan fluidos, tan perfectos, que incluso Michael, que sabía que estaban allí, apenas podía detectarlos. El discurso de Michael llegó a su clímax. Habló de su abuelo, del legado de servicio y honor que había heredado. Mi abuelo luchó por su país en los campos de batalla de una guerra lejana, dijo, con una voz que sonaba con una convicción que en realidad no sentía. Me enseñó que las mayores batallas no se luchan con armas, sino con valor, con integridad y con el compromiso de proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. Al pronunciar esas palabras, pensó en Emily, la pequeña niña asustada que había mostrado más valor que cualquiera en esa sala. Ahora luchaba por ella, por la vida inocente que había quedado cruelmente atrapada en aquella red de engaños. Terminó su discurso en medio de un aplauso atronador. Sonrió, saludó con la mano y bajó del escenario. La adrenalina corría por sus venas. La primera parte del plan estaba completa. No había mostrado miedo, ni sospecha. Había desempeñado su papel. Ahora era el momento del siguiente acto. Fue rodeado de inmediato por felicitaciones, un oleaje aplastante de apretones de mano y parabienes. Se abrió paso entre la multitud con la facilidad de la práctica, aunque su mente estaba a millones de kilómetros de allí. Estaba esperando una señal, una pista de que la trampa estaba a punto de activarse. Volvió a ver al camarero, esta vez cerca de la entrada a las colecciones privadas del museo, un área prohibida para los invitados de la gala. El hombre lanzó una mirada nerviosa por encima del hombro antes de deslizarse por una puerta de servicio. Uno de los hombres de David, disfrazado de guardia del museo, lo siguió sin dudarlo. Unos minutos después, el reloj de Michael vibró. Un simple mensaje de una palabra de Jacob. Ahora. Michael se excusó, alegando la necesidad de tomar un poco de aire fresco. Se dirigió a una terraza apartada. La fresca noche era un alivio bienvenido frente al sofocante calor de la gala. Jacob lo esperaba en las sombras. El camarero hizo una llamada, dijo Jacob con voz baja y urgente. A un teléfono desechable. Rastreamos la señal. Proviene del interior de este edificio. ¿A quién llamó?, preguntó Michael con el corazón acelerado. Aún no lo sabemos. La llamada fue corta, solo 2 palabras. Lo sabe. La sangre de Michael se heló. El plan había sido comprometido. El cerebro sabía que él estaba al tanto de la trampa. El juego había cambiado. Ya no eran los cazadores. Eran la presa. ¿Dónde está el camarero ahora?, preguntó Michael. Los hombres de David lo tienen. Lo están llevando a un lugar seguro para una conversación. El tono de Jacob no dejaba dudas sobre lo que implicaría esa conversación. Pero el verdadero problema es la persona a la que llamó.
Está aquí, en este museo, y ahora está desesperada. Un enemigo desesperado era un enemigo peligroso. El plan cuidadosamente construido se había hecho añicos, y en su lugar reinaba un caos volátil e impredecible. El asesino tendría que improvisar un nuevo plan sobre la marcha, y eso lo hacía aún más peligroso. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento?, preguntó Michael, confiando plenamente en Jacob. Necesitamos sacarte de aquí, dijo Jacob, pero no podemos salir simplemente por la puerta principal. Eso es lo que estarán esperando. Usaremos los túneles de servicio. Mis hombres ya despejaron un camino. Justo cuando terminó de hablar, la alarma de incendios estalló. Un chillido ensordecedor y penetrante cortó la noche. El pánico se apoderó del salón de la gala. Los invitados, sus rostros máscaras de confusión y miedo, comenzaron a precipitarse hacia las salidas. «Es una distracción», dijo Jacob, con calma en medio del caos. «¿La están creando para cubrir su escape o...?» añadió, entornando los ojos, «para crear una oportunidad de llegar hasta ti en la confusión». De repente, las luces se apagaron, sumiendo al museo en una oscuridad aterradora, rota solo por los destellos de las luces de emergencia. Los gritos de los invitados se hicieron más fuertes, una ola de miedo primitivo. Jacob agarró el brazo de Michael, su mano como acero. «Por aquí», dijo, tirando de él hacia un rincón oscuro de la terraza, «y mantente agachado». Se movieron por la oscuridad, un par de sombras en un mundo enloquecido. El caos era su cobertura, un escudo contra el enemigo invisible que ahora los cazaba en la penumbra. Michael podía oír los golpes de su propio corazón, un tambor frenético contra la sinfonía del caos. Su abuelo había enfrentado emboscadas en campos de batalla extranjeros, rodeado de enemigos que podía ver, enemigos que llevaban uniforme. Michael estaba enfrentándose a un enemigo que llevaba el rostro de un amigo, de un familiar, de un asociado de confianza, un enemigo que le había sonreído, estrechado la mano y deseado lo mejor. Todo mientras tramaba su muerte. Mientras navegaban el laberinto y los pasillos de los túneles de servicio del museo, guiado solo por el tenue resplandor del teléfono de Jacob, Michael tenía una cosa clara. La noche estaba lejos de terminar, y antes de que acabara, se enfrentaría cara a cara con la persona que quería verlo muerto. La trampa se había activado, no sobre él, sino sobre el asesino, y el museo se había convertido en una jaula de la que solo uno de ellos saldría con vida. Los túneles de servicio eran un laberinto desorientador de hormigón y tuberías, un inframundo oculto bajo la fachada pulida del museo. El aire olía a polvo y humedad, un contraste brutal con el perfume de la gala. Los únicos sonidos eran sus respiraciones entrecortadas y los gritos amortiguados y lejanos de la multitud en pánico arriba. Cada sombra parecía guardar una amenaza, cada gota de agua de una tubería con fuga, cada paso en la oscuridad. «Tendrán las salidas principales cubiertas», dijo Jacob, su voz baja y firme en la opresiva oscuridad. «Pero no esperarán que vayamos más adentro. Hay un subnivel que conecta con las antiguas alcantarillas de la ciudad. Es nuestra mejor salida». Michael asintió, esforzando los ojos para adaptarse a la penumbra. Era un hombre acostumbrado a tener el control, a manejar el mundo desde una posición de poder. Ahora era un fugitivo en su propia ciudad, su vida en manos de un hombre que apenas conocía. Y, sin embargo, confiaba en Jacob a ciegas. Había en él una competencia silenciosa, un sentido de propósito forjado en el crisol del peligro real, no en los conflictos higienizados de la sala de juntas. Se movieron en silencio lo que pareció una eternidad, su camino iluminado por la estrecha franja de luz del teléfono de Jacob. La mente de Michael era un torbellino de sospecha y traición. Veía la sonrisa serena de su hermana, las alabanzas efusivas de su cuñado, el odio crudo de su hermano. Cualquiera de ellos podía ser la cara detrás de esa pesadilla. El pensamiento era un puñal en su corazón, una traición que dolía más que cualquier amenaza física. De pronto, Jacob se detuvo.
empujando a Michael contra la pared fría y húmeda. Puso un dedo en los labios y ladeó la cabeza, escuchando. Michael contuvo la respiración, esforzándose por oír lo que Jacob oía. Y entonces lo oyó. Un leve raspado procedente de algún punto más adelante en el túnel. El sonido de un paso vacilante y furtivo, pero innegablemente presente. Alguien estaba en los túneles con ellos. Jacob apagó la luz del teléfono, sumiéndolos en una oscuridad absoluta y asfixiante. El raspado se acercó. El corazón de Michael golpeó con fuerza contra sus costillas. Aquello era lo que había estado esperando. La confrontación. Podía sentir a Jacob moverse a su lado, su cuerpo en tensión como un resorte, listo para atacar. El aire chispeaba con una tensión mortal y silenciosa. Los pasos se detuvieron a pocos metros de donde estaban ocultos. Michael percibió el débil sonido de una respiración, el susurro de ropa rozando. La persona invisible estaba tan cerca que podría haberla tocado. El segundo se estiró hasta convertirse en una eternidad. La mente de Michael corrió. ¿Quién era? ¿Richard? ¿Su cuñado? Cuya ambición se había agriado en rabia asesina. ¿Robert, su hermano, empujado al límite por una vida de resentimiento? ¿O alguien completamente distinto, un peón en un juego mayor, un asesino contratado para rematar el trabajo? Un nuevo sonido rompió el silencio. El clic del martillo de un arma echándose hacia atrás. Un ruido inquietantemente fuerte en aquel espacio confinado. Una nota final escalofriante en la sinfonía de la noche. Justo cuando el atacante invisible estaba a punto de actuar, Jacob estalló en acción. Se movió con una velocidad y una precisión asombrosas para un hombre de su edad. Hubo un borrón en la oscuridad, un quejido de sorpresa y un golpe repugnante cuando un cuerpo cayó al suelo de hormigón. Luego, silencio. Jacob encendió la luz de su teléfono. Un hombre yacía inconsciente en el suelo, un arma a pocos centímetros de su mano extendida. Michael no lo reconoció. Vestía un uniforme táctico oscuro, del tipo que usan los equipos de seguridad profesionales, pero no era uno de los hombres de David. Jacob lo registró de inmediato, sus movimientos eficientes y practicados. Encontró una cartera, un juego de llaves y una pequeña radio encriptada. «Es un profesional», dijo Jacob con voz sombría. «Contratado para la fuerza bruta, no es nuestro cerebro». Presionó el botón de transmisión de la radio. Una voz rugió, distorsionada y fría. «Informe, ¿está hecho?» Jacob no respondió. Aplastó la radio con el talón, el crujido del plástico partiéndose resonando por el túnel. «Se están poniendo desesperados», dijo mirando a Michael. «Mandaron a un limpiador para rematar el trabajo. Eso significa que están perdiendo el control, y eso los vuelve aún más peligrosos. Dejaron al hombre inconsciente en la oscuridad y continuaron su camino. La sensación de urgencia ahora más palpable que nunca. Ya no solo estaban evadiendo una amenaza, estaban siendo activamente cazados. Finalmente llegaron al subnivel, un vasto espacio cavernoso lleno de las reliquias olvidadas del pasado del museo. Cajas cubiertas de polvo y estatuas envueltas en sábanas que permanecían como centinelas silenciosos en la penumbra. En el extremo de la sala, una gran reja de hierro estaba incrustada en el suelo. «La alcantarilla», dijo Jacob mientras abría la gran tapa con una palanca que había sacado de una caja de herramientas cercana. «Nos llevará unas calles más allá, a un lugar donde los hombres de David podrán recogernos». Cuando Michael estaba a punto de bajar, su teléfono vibró. Era un mensaje de David. «Tenemos al camarero. Está hablando. El veneno fue suministrado por una empresa pantalla. Estamos rastreando la propiedad ahora. Pero hay algo más. La alarma de incendios. No fue solo una distracción. Fue un disparador». «¿Un disparador para qué?», escribió Michael. La respuesta llegó unos segundos después, y las palabras le helaron la sangre. «¿Para el C4? ¿Qué C4?», tecleó con las manos temblorosas. «Hay explosivos plantados en los cimientos del ala nueva, en el ala en la que estás. Todo el lugar está preparado para volar.
La alarma debía ser el disparador, pero parece que falló. Hay un disparador secundario, un detonador remoto, y la persona con el detonador sigue dentro del museo. Michael miró a Jacob, su rostro pálido al débil resplandor del teléfono. «No se trata solo de mí», dijo en un susurro horrorizado. «Intentan derribar todo el edificio». La escala monstruosa del plan era casi incomprensible. No era solo un asesinato selectivo, era un acto de asesinato masivo. Los cientos de invitados, el personal, los equipos de emergencia serían daño colateral en un juego tan retorcido y maligno que a Michael le costaba asimilarlo. ¿Quién?, respiró. La pregunta suspendida como una sentencia de muerte. ¿Quién haría esto? En ese instante llegó el siguiente mensaje de David. Un solo nombre que hizo añicos el mundo de Michael en millones de pedazos. Un hombre que ridiculizaba todo lo que él había creído sobre la familia, la lealtad y el amor. El nombre era Richard, su cuñado. Y junto a ese nombre vino una última y escalofriante pieza de información. No está solo, está con Eleanor, y tienen el detonador. Michael se quedó mirando el teléfono, las palabras difuminándose entre la incredulidad y el horror. Su hermana, su propia hermana, intentaba matarlo, dispuesta a sacrificar a cientos de vidas inocentes para lograrlo. La traición era tan absoluta y tan profunda que sonó como un golpe físico, dejándole sin aire. El juego había cambiado de nuevo. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Había que detener una masacre. Miró la salida abierta, el camino hacia la seguridad. Luego miró de nuevo el oscuro y cavernoso museo, una tumba a punto de sellarse. No podía huir, no podía dejar que esa gente muriera. «Tenemos que volver», dijo a Jacob con una resolución de acero que no sabía que poseía. «Tenemos que detenerlos». Jacob lo miró, su expresión impenetrable en la penumbra. Luego una lenta y sombría sonrisa se dibujó en su rostro. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo. «Vamos a cazar monstruos». Dieron la espalda a la ruta de escape y se encaminaron de nuevo hacia el corazón del museo moribundo. 2 hombres contra un ejército. Su única arma la valentía de sus convicciones y la certeza de que eran la última línea de defensa entre cientos de inocentes y una tumba de fuego. El acto final estaba a punto de comenzar. Volver al museo fue como nadar contra una ola de miedo humano. Los túneles de servicio que habían sido su ruta de huida se convirtieron ahora en el camino de regreso hacia el peligro. Los gritos distantes y la alarma estridente formaban un rugido desconcertante, la banda sonora de una pesadilla en desarrollo. La mente de Michael, normalmente una fortaleza de lógica y cálculo, era ahora un torbellino de emoción cruda. La traición de su propia hermana era una herida tan profunda y personal que eclipsaba el peligro físico que tenían delante. «Irás al techo», dijo Jacob, su voz cortando el caos. «Es el único punto viable de extracción. Un helicóptero los estará esperando». Hizo una pausa y puso la mano sobre el hombro de Michael, obligándolo a mirarlo a los ojos. «Prepárate para lo que vas a ver. No escucharán razones. Han cruzado una línea de la que no hay retorno». Michael asintió con la mandíbula apretada. Lo entendía. La hermana con la que había crecido, la mujer a la que había protegido y provisto, había desaparecido. En su lugar estaba un monstruo, un extraño con la cara de su hermana. Emergiendo de los túneles de servicio, llegaron al salón principal. Una escena de absoluto pandemonium. Fragmentos de copas de champán rotas cubrían el suelo de mármol. Mesas volcadas y zapatos abandonados estaban esparcidos como restos de un naufragio. El aire estaba impregnado con el olor acre del humo de un pequeño incendio que los rociadores ahora sofocaban, añadiendo más caos al lanzar arcos de agua por toda la sala. Los invitados que quedaban eran conducidos hacia las salidas por el personal de seguridad del museo y los hombres de David. Sus elegantes trajes de gala ahora estaban desaliñados, sus rostros grabados con pánico. En medio del caos, Michael vio un camino despejado hacia la gran escalera, la ruta más directa a los pisos superiores y al techo.
Cuando comenzaron a avanzar, la voz de David crepitó en el auricular de Jacob, que ahora compartía con Michael. «Tenemos visual. Están en el tercer piso, en el ala de antigüedades. No se dirigen al techo, van hacia la bóveda». La bóveda del museo era una instalación de última generación, diseñada para proteger artefactos invaluables contra robos, incendios e incluso una explosión directa. Era una fortaleza dentro de una fortaleza. «¿Por qué la bóveda?», preguntó Michael en un susurro. «Es el búnker perfecto», respondió Jacob, armando rápidamente el rompecabezas. «Pueden detonar los explosivos desde allí y resistir la explosión. Cuando el polvo se asiente, serán los únicos sobrevivientes, libres de salir con lo que hayan almacenado adentro». Era un plan de una audacia sobrecogedora y una crueldad escalofriante. No solo intentaban matarlo, planeaban borrarlo a él, su legado y a cualquiera asociado con él, asegurando al mismo tiempo su propia supervivencia. Subieron las escaleras de 2 en 2, sus movimientos en marcado contraste con el lento y aterrorizado arrastre de la multitud. Eran 2 hombres moviéndose contra la corriente, con un propósito claro e inquebrantable. El ala de antigüedades estaba inquietantemente silenciosa. Las alarmas y los gritos de la multitud abajo eran ahora un rugido distante y apagado. Los artefactos invaluables de civilizaciones antiguas permanecían en sus vitrinas, testigos silenciosos de un acto moderno de barbarie. Y al final del pasillo, la imponente puerta circular de acero de la bóveda estaba entreabierta. Cuando se acercaron, una figura salió de las sombras. Era Richard, su rostro una máscara de furia triunfante. Sostenía un pequeño dispositivo negro en la mano, el detonador. «Michael», dijo, con una voz cargada de venenosa satisfacción. «Qué bueno que hayas venido. Esperaba que estuvieras aquí para ver esto, el gran final del legado Thompson». Detrás de él, Eleanor emergió de la bóveda. Su hermoso rostro estaba retorcido en una expresión de furia reptiliana y fría. Miró a Michael no como a un hermano, sino como a un obstáculo, una molestia a punto de ser eliminada. «No tenía que ser así, Michael», dijo, su voz carente de emoción. «Si hubieras sido más generoso, si solo le hubieras dado a Richard lo que merecía». «¿Lo que merecía?», repitió Michael, incrédulo. «Le di un puesto en mi empresa, un salario generoso, una vida de lujos con la que solo podía soñar. ¿Qué más podía querer?» «Quería respeto», gritó Eleanor, su compostura cuidadosamente construida finalmente resquebrajándose. «Quería ser tu igual, no tu caso de caridad. Siempre lo miraste por encima del hombro, nos miraste por encima del hombro. Tú con tu vida perfecta, tu reputación perfecta, el legado perfecto de tu abuelo». «¿Y esta es tu solución?», replicó Michael, su propia ira creciendo para encontrarse con la de ella. «¿Asesinar a cientos de personas inocentes? ¿Destruir el mismo legado que dices codiciar?». Richard rió, un sonido áspero y estridente que resonó por el pasillo silencioso. «¿Legado? Esto no se trata de legado, Michael. Se trata de un reinicio, de un nuevo comienzo. Cuando este edificio caiga, todas mis deudas, todos mis fracasos quedarán sepultados en los escombros. Y con tu desaparición, la fortuna Thompson será nuestra. Un nuevo legado construido sobre las cenizas del viejo». Levantó el detonador. «Se acabó, Michael. Has perdido». Mientras hablaba, Jacob, que se había estado moviendo silenciosamente por un lado del pasillo usando las vitrinas como cobertura, hizo su movimiento. Se lanzó sobre Richard, un borrón en el pasillo tenuemente iluminado. Pero Eleanor había estado observando. Sacó una pequeña pistola de su bolso de noche y disparó. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Jacob gritó y cayó, sujetándose el hombro. Estaba herido, pero no fuera de combate. Richard, momentáneamente aturdido, se recuperó rápido. Levantó el detonador, su pulgar suspendido sobre el botón. «¡No más juegos!», gruñó. Pero en ese instante, Michael actuó.
Agarró una pesada estatua de bronce de un pedestal cercano, un busto de un emperador romano, y la lanzó contra Richard con todas sus fuerzas. La estatua golpeó a Richard en el pecho, haciéndolo tambalear hacia atrás, el detonador volando de su mano. El pequeño dispositivo negro patinó por el suelo de mármol pulido, deteniéndose a pocos metros de la puerta abierta de la bóveda. Eleanor disparó de nuevo, pero su tiro se desvió cuando Michael se lanzó a cubrirse detrás de un gran sarcófago. El desesperado final había comenzado. Era una danza caótica y mortal en una sala llena de historia dormida, una batalla por el futuro rodeada de los fantasmas del pasado. Michael sabía que solo un bando saldría con vida de aquella habitación y haría lo que fuera necesario para asegurarse de que no fueran su hermana y su marido. El silencio tras el disparo era un vacío hueco y resonante. Agazapado detrás del antiguo sarcófago, el corazón de Michael golpeaba con fuerza contra sus costillas. Se arriesgó a echar un vistazo. Eleanor estaba inmóvil. La pistola en su mano parecía un grotesco juguete. Richard se arrastraba hacia el detonador, su rostro una máscara de codicia desesperada, mientras Jacob luchaba en el suelo, una mancha oscura extendiéndose por su hombro. Michael sabía que tenía que forzar el desenlace. Empujó la pesada tapa del sarcófago y, con un estruendo ensordecedor, la losa de piedra se estrelló contra el suelo, rompiéndose. La distracción funcionó. Eleanor se estremeció, y en ese instante Michael se lanzó, no hacia su hermana, sino hacia Richard, abalanzándose sobre él justo cuando alcanzaba el detonador. Los dos hombres cayeron al suelo en una maraña de furia. Richard era sorprendentemente fuerte, alimentado por la rabia de un animal acorralado, pero Michael luchó con un instinto frío y controlado. Giró, usando el impulso de Richard en su contra, y golpeó la cabeza de su cuñado contra el duro mármol del suelo. Richard quedó inerte. Michael arrebató el detonador. Lo tenía. «Se acabó, Eleanor», jadeó poniéndose de pie. Se volvió hacia su hermana, el detonador apretado en su puño. «No tienes a dónde correr». Por primera vez, el pánico crudo se mostró en el rostro de Eleanor. Levantó el arma, su mano temblando. «No te acerques, Michael», suplicó. «¿O qué?», desafió él, avanzando hacia ella. «¿Dispararás a tu propio hermano? ¿De verdad el dinero vale tanto como para convertirte en esto?» «No entiendes», sollozó, las lágrimas surcando su rostro. Richard dijo que era la única manera de demostrar mi valía, de construir algo nuestro. La confesión, tan patética y débil, fue un golpe devastador. Toda aquella pesadilla había nacido de su inseguridad y de la codicia manipuladora de su marido. «Así que lo elegiste a él», dijo Michael, su voz cargada de una tristeza sofocante. «Lo elegiste por encima de todos». De repente, Richard, que había estado fingiendo estar inconsciente, se lanzó. Le arrancó la pistola de la mano a Eleanor y la apuntó contra Michael, pero en lugar de dirigirla a su rival, se colocó detrás del herido Jacob, presionando el arma contra su cabeza. «Ella me ama», bramó Richard, sus ojos encendidos con una luz enloquecida. «Ahora dame el detonador, Michael, o el viejo muere». Michael miró a Jacob, que negó levemente con la cabeza, casi imperceptible. «No lo hagas». Pero Michael no podía dejar que otra persona muriera por él. «Está bien, Richard», dijo, su voz engañosamente tranquila. «Ganaste». Extendió el detonador. Cuando los ojos de Richard brillaron con codicia y dio un paso hacia adelante, Michael hizo lo último que esperaba. No lanzó el dispositivo. Pulsó un botón en el lateral. Una pequeña luz roja comenzó a parpadear. «Está armado», dijo Michael, con voz tan fría como el hielo. «Pero el control remoto está desactivado. La única manera de hacerlo estallar ahora es apretar este botón. Y si lo hago, morimos todos juntos». Richard se paralizó. «¿Estás mintiendo?», balbuceó. «¿Lo estoy?», replicó Michael, avanzando, su pulgar sobre el botón. «Esta noche cruzaste todas las líneas. Usaste a una niña inocente y estuviste dispuesto a asesinar a cientos. No hay regreso de eso.
Estoy dispuesto a morir ahora mismo para asegurarme de que nunca vuelvas a herir a nadie. El enfrentamiento era absoluto. La luz roja parpadeante proyectaba un resplandor infernal sobre su rostro. Se había convertido en el soldado que su abuelo siempre había sido, dispuesto a hacer el sacrificio final. La tensión se rompió. Eleanor, observando con expresión horrorizada, despertó por fin de su trance. Miró al monstruo en que se había convertido su marido y tomó una decisión. Con un grito desgarrador, se abalanzó sobre Richard. El arma se disparó. El tiro salió desviado. Mientras Richard tropezaba, Jacob, con un esfuerzo heroico final, le hizo una zancadilla. Richard cayó, su cabeza golpeando la esquina de un pedestal de piedra con un crujido repugnante. Quedó inmóvil, sus ojos abiertos y vacíos. Había terminado. El silencio que descendió fue profundo, roto solo por los sollozos entrecortados de Eleanor, mientras se arrastraba hasta el cuerpo de su marido. En ese momento irrumpieron en la sala David Chun y sus hombres, armas en mano. «Se acabó, David», susurró Michael con voz ronca. Todo se acabó. Las semanas siguientes fueron un borrón. La versión oficial fue la de un complot terrorista frustrado, una mentira necesaria para proteger el nombre Thompson. Richard fue presentado como el cerebro. Eleanor, su víctima manipulada. Ella fue enviada a una clínica psiquiátrica privada, una cáscara vacía de la hermana que Michael había amado. Jacob se recuperó, rechazando cualquier pago antes de desaparecer nuevamente en las sombras. Michael fue aclamado como un héroe, pero solo sentía vacío. La traición había tallado una herida profunda en su alma. Meses después, estaba sentado en su oficina cuando su secretaria anunció a una visitante. Era Emily, la hija de la empleada, de la mano de su madre. Ya no era la niña aterrada de aquella noche. Sus ojos brillaban. Su sonrisa era tímida, pero genuina. Extendió el osito de peluche desgastado que él había mandado arreglar para ella. «Gracias por arreglar mi osito», dijo, su voz clara, dulce como una campana. Michael miró a aquella niña, cuyo simple acto de valentía, nacido de un sentido infantil de lo correcto y lo incorrecto, le había salvado la vida. Ella había sido la primera ficha de dominó, la pequeña luz que expuso una gran oscuridad. En ese momento comprendió que, aunque el mundo tenía Richards y Eleanors, también tenía Emilys. La cicatriz de la traición de su familia nunca sanaría del todo, pero el coraje de una niña de 10 años había plantado en su lugar una nueva semilla, una semilla de esperanza. Reconstruiría su vida, y nunca olvidaría a la pequeña que le recordó lo que realmente significaba ser humano. Y aquí terminamos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te brinde la oportunidad de salir de la rutina y dejarte llevar un rato. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno en coche, o simplemente descansando. Déjame un comentario. De verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, dar me gusta y suscribirte marca una gran diferencia. Siempre buscamos mejorar nuestras historias, así que no dudes en dejar también tu opinión abajo. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo.